Muy buenas tardes amigos, les habla el Titán Futbolero una vez más en una transmisión en vivo. Vamos a tener un invitado especial esta tarde. Más que especial, es una leyenda viviente del fútbol, una leyenda bajo los tres palos de la portería. Eh, Vaya, fue parte del Necaxa de los noventas, el mejor Necaxa de todos los tiempos, parte del Club América. Uf, creo que ya les di muchísimas pistas, entonces vamos a ver si ya se conectó. Estoy un poquito nervioso porque es mi ídolo bajo la portería, la verdad. Vamos a ver. Igual, amigos que nos van a sintonizar apenas o que nos están sintonizando, si quieren hacer preguntas, el panel va a estar abierto. Vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Entonces, vamos a ver de qué manera nos pueden apoyar ustedes con sus preguntas. Vamos a enviarle. Aquí está. Vamos a esperar a que se conecte. Como les comentaba, campeón de liga, campeón de CONCACAF, portero de selección nacional, incluso llevándolos a Copa América a terceros lugares. Vamos a tener a este invitado especial. Sin más preámbulo, pues les digo de una vez el nombre. Vamos a tener al buen Adolfo Ríos, ejemplo a seguir tanto en lo deportivo como en lo personal. Entonces, a ver. Hola. Un Goya. Ahorita a ver si lo dice. Porque de hecho sí jugó con Pumas. De hecho vamos a estar hablando de eso también. A ver, vamos a ver si ya se conectó. Okay. Ya se lo envié. Vamos a esperar nada más a que se conecte. Listo, aquí está. Vamos a enviárselo al... Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, profe. Espero que usted también, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Todo muy bien, gusto saludarte. Un gustazo también por, vaya, brindarnos este espacio, su tiempo. Le habla el titán futbolero, Eric Guerrero, corresponsal aquí en Monterrey para los Socceradictos MX. Un poquito nervioso porque, pues, sí es mi ídolo en lo personal, bajo los tres palos. Entonces, vamos a empezar. Vaya, profe, para el aficionado al fútbol, pero sobre todo el aficionado en general de cualquier deporte, ¿quién es Adolfo Ríos? Pues mira, realmente Adolfo Ríos es una persona común y corriente que salió de un lugar que se llama Uruapan, Michoacán, de una familia de 6 integrantes, más mis padres. Y Adolfo Ríos es alguien que en base al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, logró poner el alto el lugar de donde salió, en base al fútbol, en base al deporte, poniendo siempre los valores y la integridad de por medio. Entonces, es una batalla que hay que pelear siempre para poderla conseguir. Como le comentaba, profe, ¿cómo comienza su camino en el fútbol? ¿Cómo comienza el camino del gran portero que lo fue como leyenda? Le comento cómo nace la leyenda bajo los tres palos. Pues como todos los niños, con un sueño, con una intención, de repente con una situación de ideas en la cabeza que se pueden hacer realidad, pero con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Principalmente eso, yo creo que es lo que a todos nos mantiene siempre con una posibilidad de alcanzar lo que desde niño hemos soñado. ¿Hay algo que lo haya motivado o alguien como referencia para ser portero? No al principio, cuando lo que me motivó para ser futbolista y para que me gustara el fútbol fue mi padre, porque a él le gustaba mucho el fútbol, papá le iba a la América. Yo tenía 6, 7 años
y yo no tenía un acercamiento con él como yo hubiera deseado. Y lo que nos unió fue el fútbol. Y ahí empecé a soñar que podía tener el fútbol como el vínculo más cercano con mi padre. Después, yo de ser un niño inquieto toda mi vida, conocí la posición de portero por mi hermano mayor, porque él era el portero de su equipo de segundo de primaria y me llevó a un partido. Entonces yo era muy inquieto, me encantaba andar entre los árboles brincando y volando de rama a rama. Y cuando conozco la posesión de portero y veo a mi hermano que salía corriendo y volaba por el balón, se tiraba los pies de los contrarios por el balón, entonces yo me empecé a decir, ¿qué es esto? Yo no conocía esta posición. Y después él me dice, es que soy portero de mi equipo. Y entonces ahí es cuando yo dije, yo quiero ser portero. Y soñé con ser portero y empecé a trabajar y a prepararme para ser portero. No, vaya historia. Todo comienza a veces por obra de la casualidad o a veces sin pensarlo, vaya, como usted comenta, profe, sin tener, vaya, a lo mejor la mínima idea de cómo jugar de portero y pues tenía esas cualidades que descubrió. Eh, Vaya, ¿sigue ligado al fútbol, profe Adolfo? Mira, primero háblame de tú, por favor. Y Ok, dime, y dime, Adolfo. va. Sí, mira, todo el año pasado tuvimos la posibilidad de hacer un torneo de fútbol acá en todo el estado de Querétaro, en donde radicamos. Y la intención fue darles a los chavos una experiencia como son los equipos profesionales, porque hicimos 32 equipos en todo el estado, los equipos tenían que viajar a visita recíproca, viajaban un día antes con uniforme, llegaban a un hotel de concentración, al día siguiente jugaban su partido y se regresaban a su lugar de origen. Esto con la intención de abrir un poquito el panorama para los lugares más lejanos de acá de la sierra de Querétaro y para que los chavos tuvieran su sueño y una situación más clara de que los visores que hubo en todo el torneo pudieran brindarles una oportunidad a muchos de ellos que jamás tendrían una posibilidad si no hubiera sido a causa del torneo. Entonces, ahora con la pandemia se cerraron muchas puertas de seguir haciendo los torneos, pero sí seguimos en ese tema involucrados en temas sociales y deportivos. No, y qué bueno, profe, bueno, qué bueno, Adolfo, una vez más, que sigues ligado a este bello deporte y vaya, brindando tu experiencia, dándole los, vaya, consejos, qué envidia, la verdad, eh, de que estos chavos, pues, tengan esa posibilidad de mostrarse ante los visores de diversos equipos y que puedan lograr su sueño, así como en algún momento, pues, tú lo lograste. Vaya, debutas, ya entrando un poquito a tu carrera, debutas por ahí del 1988 con el club de los Pumas de la UNAM. Fue en el 85, sí, Del 85. sí, que debutó en un partido contra las Chivas en el Estadio Jalisco, yo jugando con los Pumas. Y prácticamente ese momento de debut, porque yo estaba en la banca, el portero titular era Jorge Espinosa, y cuando él se lastima en una salida, pues yo volteé a ver al doctor, dije, en cualquier momento el doctor dice, no, tranquilos, no pasa nada. Pero el doctor hizo la seña de cambio, y en ese momento Mario Velarde, que era el entrenador de Pumas, me dice, Adolfo, vas a la cancha. Y entonces ahí prácticamente después de 5 años de estar ya entre tercera y segunda división profesional, por fin vi hecho realidad mi sueño de debutar en primera división. Comprendo. Fue buena tu etapa dentro de tu debut en los Pumas de universidad, porque después de ahí sales a Veracruz y luego ya es cuando repunta tu carrera y pues llegas al más grande de los noventas, que fue el Necaxa, llegas para culminar tu carrera al América, que es el más grande de México. En sí, ¿cómo fue ese paso gigante que das de repente de la UNAM a Veracruz y luego a los otros dos grandes equipos? Digo, claro, sin demeritar, por ejemplo, Pumas, debutas ahí, sin demeritar a Veracruz tampoco, que te dio la oportunidad de mostrarte y que te tomara el mejor equipo, vuelvo a reiterarlo, en esos momentos de los noventas. Mira, prácticamente mi primer amor en el fútbol fue Pumas, que fue el equipo que me vio nacer en primera división, el equipo que me brindó la oportunidad de debutar en primera división.
pero en Pumas lo que más nos interesaba en los partidos era ganarle al América. Entonces, porque realmente ese era el propósito que había cuando se jugaba contra este equipo. Después me voy a Veracruz, y en Veracruz, si le ganábamos al América, se hacía carnaval. O sea, se cerraban los negocios y todo mundo a la fiesta. Y lo más importante era ganar el América. Después me voy a Necaxa y éramos el hermano menor de América porque pertenecíamos a la misma empresa. Y cuando íbamos a jugar contra América, nadie salía. Todos concentrados una semana porque teníamos que ganar el América, a como diera lugar. Y después llego al América. Y cuando llego a América, sí fue una situación distinta porque yo sabía cómo enfrentaban los equipos América. Y ahora me tocaba estar con América. Entonces, sí fueron fases diferentes, pero, por ejemplo, en Pumas tuve la bendición de salir campeón de CONCACAF, aunque CONCACAF no era lo que es hoy en día. Con Veracruz fue cuando más etapa estuve en selección nacional, donde jugué eliminatoria mundialista, donde jugué Copa América, 2 Copas América, Copa USA, Copa Quirín. Entonces todo esto fue en selección mientras yo estuve en Veracruz. Después en Necaxa fue el primer equipo que salí campeón del fútbol mexicano. Entonces tenía algo importante en mi vida también ahí. Y en América salgo campeón después de 13 años que América no salía campeón. Sí. Y además era el equipo que mi padre y yo admirábamos cuando yo era niño. No, y qué padre. Vaya, iba a hacer un paréntesis ahí, bueno, no paréntesis, sino a regresar un poquito en la historia porque de Veracruz, que ciertamente es donde se abren las puertas de la selección mexicana, empieza a tener mucho más participación a nivel internacional, un poco más de proyección. Llegar a Necaxa, conseguir tu primer título de liga, vaya, ¿cómo fue para ti, Adolfo, compartir el vestidor con figuras de la talla de Aguinaga, Peláez, Hermosillo? ¿Fue para ti un crecimiento importante en el tema futbolístico y también en lo personal? Sí, por supuesto. Había tenido ya la bendición de ser parte de selección nacional en los equipos anteriores en donde estuve antes de llegar a Necaxa. Y eso te abre un panorama de que muchas de las figuras mexicanas con las que llegas a ser compañeros, pues fueron compañeros en selección nacional. Entonces, cuando llego a Necaxa, ciertamente me encuentro con un Alex Aguinaga, con un Ratón Zárate, con un Sergio Vázquez, con un Carlos Hermosillo. Entonces, un Chava Cabrera, un Chema Higareda. Entonces, realmente un equipo bien formado y bien trabajado, que ya tenía campeonatos prácticamente ganados. Y esa situación, por supuesto, que te genera un estatus distinto dentro de la liga. Y tan fue así que en el estadio donde yo debuté, en el Estadio Jalisco contra las Chivas, fue el mismo estadio en donde me coroné campeón por primera vez con Necaxa ganándole a las Chivas, años después. No, y aparte, vaya manera de ganarle, porque de hecho eres protagonista de esa final al atajarle el penal a Alberto Coyote en la primera parte, y creo que ese fue lo que definió el rumbo del partido a final de cuentas, porque de hecho los goles caen por parte de tus compañeros ya en el segundo tiempo, tú tienes el penal al inicio. Fue un envío anímico el haber atajado ese penal, vaya a decir, oye, ¿saben qué, chavos? Podemos ganarlo, estamos de visitantes, vaya, confirmar el buen momento que atravesaba el Necaxa. Sí, y que en ese momento, después del resultado del partido de ida, pues no éramos los favoritos. O sea, literalmente Chivas en su estadio era una aplanadora. Entonces, al no ser favoritos, esa era la situación que teníamos a favor, porque sabíamos que si nosotros dábamos el primer golpe, no se iban a poder levantar en su estadio. Y así fue, con el gol de Cabrera, el estadio se cayó, se silenció, completamente sorprendida la afición de las Chivas, y ya con el gol, después de Sergio Vázquez con una gran jugada de Aguinaga que se la pasa a Carlos Hermosillo, Hermosillo hace un quiebre impresionante y se la deja a Sergio Vázquez, pues con eso prácticamente la gente comenzó a levantarse de sus asientos para abandonar el estadio, porque en ese momento ya supimos que el campeonato iba a ser nuestro.
Sí, no, y aparte la narración por parte de Televisa queda para la inmortalidad por parte del Perro Bermúdez, esa jugada donde pues prácticamente ya les daba el título. Y como tú dices, eso a lo mejor no se vio en la transmisión, de que mucha gente empezó a abandonar el estadio. A ti te toca verlo porque estás en la portería. Vaya, tus grandes actuaciones en Necaxa, en selección, te llevan a culminar o a poner la cereza en el pastel, llegando al club más grande. Como tú dices, tu papá y tú desde niños, bueno, tú desde niño admiraban a este gran club como lo es América. Llegas en plenitud de tu carrera. ¿Qué significó para ti vestir los colores por primera vez del Club América? Después de, como tú comentabas, vaya, sabías que cuando lo enfrentabas había que ganarle como diera lugar, pero ya defenderlo. Sí, fíjate que nunca pensé, o sea, yo se lo dije a mi esposa, nunca pensé ni soñé que iba a llegar al equipo. Yo cuando jugué como profesional, nunca dije a nadie que le iba a algún equipo, porque ya cuando eres profesional la situación es diferente. Pero cuando me retiré del fútbol me llegaron a preguntar, de niño, ¿a qué equipo le ibas? Y entonces, honestamente, digo, bueno, por mi padre, yo le iba a la América. Y literalmente, cuando yo era niño, yo veía a un Néstor Rafael Verderi, que era portero de América. Entonces yo lo veía en la televisión, un Rafa Puente. Cuando yo los veía en la televisión y yo jugaba en la calle y me tiraba, yo decía que yo era Néstor Rafael Verderi. Y cuando llego a Coapa y se abre la puerta del vestidor, el primer día que llego, se abre la puerta y sale Néstor Rafael Verderi. Y me dice, Adolfo, mucho gusto, soy Néstor Rafael Verderi y soy tu entrenador de porteros. Te digo, Néstor, digo, déjame darte un abrazo, porque yo de niño era Néstor Verderi. Entonces, esa situación de emociones me dio el haber llegado a un equipo como América. Sí, y vaya historia, como tú comentas, o sea, quien admirabas de niño, quien solía ser de niño, defender la portería con tus compañeros jugando, vaya, vuelvo a reiterarte, de joven, y es quien te recibe en el vestidor, vaya anécdota. Vaya, te toca llegar al equipo y lo mencionabas al inicio, con una presión por parte de la afición, cabe destacar, 13 años sin ser campeón. Bueno, cuando llegas es un poquito menos, o sea, los 13 años para el 2002. Eh, Era tanta la presión jugando en el Estadio Azteca porque ya en ocasiones se habían quedado a nada de disputar la final. Un año antes de que campeonen, creo que, vaya, pierden la semifinal por ahí contra Tuzos del Pachuca en el mismo Estadio Azteca, se levantan, eliminan a Pumas en ese torneo, eliminan a Piedad, eliminan a Pumas, llegan a la final contra su equipo hermano. ¿Qué sentiste, Adolfo, el enfrentar al equipo que en algún momento o quien te dio la oportunidad de ser campeón por primera vez en tu carrera? Sí, lógicamente era un partido complicado porque Necaxa siempre ha sido un equipo bien ordenado. En esa liguilla, Necaxa no había recibido ni un solo gol. Nosotros enfrentamos al primer lugar que fue La Piedad, lo eliminamos, después a Pumas, lo eliminamos y la final la jugamos contra el mejor equipo de la liguilla. El primer partido lo perdemos 2-0, el primer tiempo termina 0-0 del segundo partido. Entonces, pues realmente no veíamos por dónde. Veías a un equipo de Necaxa bien parado en la cancha, tocando el balón de un lado para otro. Los jugadores los veías seguros completamente de lo que hacían. Pero todo cambió cuando hicimos un gol. Y cuando hacemos ese gol, la gente del estadio se levanta de su lugar y empieza a brincar. Entonces el estadio en la cancha se sentía que temblaba. Y esa situación, cuando hacemos ese gol y nuevamente sacan y ponen el balón en juego, ya la cara de los jugadores de Necaxa era diferente. Ya no era la misma. Ya se empezaron a reclamar entre ellos, ya se veían inseguros, ya se empezaron a ver nerviosos. Y en ese momento nos dimos cuenta que podíamos aspirar a empatar el juego para poder pelear el campeonato. Y así fue. Después con el empate prácticamente las cosas cambiaron. El público ya no se sentó más. El público estaba con sus banderas agitándolas permanentemente.
Y cuando viene el gol que determina el campeonato en tiempo extra con el gol de oro, pues prácticamente dejamos al Necaxa en la cancha y tenemos la bendición de festejar ese campeonato. Y es una de las finales más recordadas. Vaya, ¿cómo te lo puedo explicar? Vaya, ir 2-0 a la vuelta en el mismo estadio Azteca, 2-0, perdón, 2-0 todavía el global al finalizar el primer tiempo, y como tú ya comentas, por algún momento en la cabeza de tus compañeros, incluso en tu cabeza, Adolfo, pasó la posibilidad de abandonar el campeonato, vaya, de dejárselo al Necaxa. No, mientras en un partido de fútbol, mientras haya tiempo, hay esperanza. Y esa situación, lógicamente, yo recuerdo algo que el profe Lapuente nos dijo en medio tiempo. Y nos dijo, vamos por un gol. Fue lo único que nos pidió. Vamos por un gol. Si nos meten otros 3, no pasa nada. Pero nomás les pido, vamos por un gol. Él sabía lo que decía. Porque cuando hicimos el primer gol, la situación cambió completamente. Fue Y como tú dices, en el mismo partido, fueron situaciones completamente distintas. te toca ser el héroe, precisamente en esa final, héroe y figura, al hacer esa tajada bestial en el primer tiempo extra. De hecho, iban empezando, una descolgada de Sague, le da el balón a Gutiérrez y tú la sacas del rincón. ¿Cómo le hizo Adolfo Ríos para llegar a ese balón que prácticamente le daba el título al Necaxa? Era gol de oro. Mira, la única explicación que tengo para esa tajada es que Dios es bueno, porque hay situaciones que puedes explicar y otras que no puedes explicar. Y yo no te puedo explicar exactamente lo que pasó, porque yo lo que sentí fue que me jalaron. Yo me tiro sin pensar, me tiro sin acordarme de esa jugada, porque el balón le pasa por en medio de las piernas a Salinas. Y hay cuestiones de instinto o de reflejos, pero son en corto. Pero una situación tan larga como esa, que tenía que tirarme a llegar a ese balón, lo único que te puedo explicar es que fue un regalo del cielo. Y esa situación nos generó tener la posibilidad de mantenernos con vida. Cuando viene esa tajada, tuve la oportunidad de ver la cara de Carlos Gutiérrez, el colombiano que fue el que tiró. Y él cuando atajó ese balón que se lleva las manos a la cabeza, dijo, como que ahí mismo dijo, se nos fue la oportunidad que teníamos para ser campeones. Y después viene el gol del misionero Castillo. Entonces, gracias a Dios tuvimos esa bendición en la competencia deportiva de poder contar con esa alegría, porque puedes ganar títulos como me tocó en Necaxa, en el Estadio Jalisco, pero ganar un título en tu propia casa, después de 13 años de no conseguir un título, sí fue una diferencia. Sí, y como tú dices, un envión anímico porque pues prácticamente al Necaxa, al no tener ya piernas, vaya, no en el sentido literal obviamente, pero al ya no tener gas, al ya no tener fuerzas, es la última que tenían, como tú dices, y Gutiérrez lo supo al llevarse las manos a la cabeza en esa jugada, lo vemos en las repeticiones, cada que recuerdan esa final, y todo el primer tiempo extra, toda la afición, digo, yo no soy americanista en lo personal, pero toda la afición me imagino que era, ¿sabes qué? Este título es nuestro, y claramente se vio en el gol que le anularon primero a Zamorano. Era un vendaval el América ese primer tiempo extra hasta que cae el gol, ya en el tiempo añadido de, válgame la redundancia, en ese tiempo extra. Eh, Vaya, es una alegría, a lo mejor, yo me imagino que es indescriptible campeonar después de 13 años de sequía, el equipo más grande, y también se te abrieron muchas puertas con el Club América, vaya, llegando a disputar Copas Libertadores, llegando a semifinales. Creo que tú sufres una lesión, ¿no? Creo en la Copa Libertadores del 2000. Sí, fue en la Libertadores. Jugamos contra el Olimpia de Paraguay y casualmente Richard Báez, que llegó en un momento a ser parte de América en su carrera profesional, tenemos un choque cerca del área grande y terminó fracturándome la clavícula y me aleja prácticamente como 3 o 4 meses de las canchas porque
por recomendación de los doctores, no podía solamente ponerme un clavo, porque si me ponía un clavo, me recuperaría más rápido, pero en cualquier lance otra vez podía hacer palanca y fracturarme de nuevo. Entonces hubo que esperar a que se formara una callosidad en el hueso para poder volver a jugar. Y eso llevó tiempo. Y ese tiempo, pues siempre es un aprendizaje. Estar analizando las cosas que has hecho bien, las cosas que no has hecho bien, o las cosas que te faltan. Entonces, sí, fue una etapa complicada, pero también una etapa en la cual pusimos muchas cosas emocionalmente y fortalecimos. Sí, porque tú fuiste parte, vaya, importante en esa Copa Libertadores para que el Club América llegara hasta las semifinales. De hecho, los elimina Boca Juniors. Iban a ser el primer equipo mexicano en pisar una final de Copa Libertadores, de no haber sido por ese cabezazo de Walter Samuel. Ciertamente, pues ya no te toca ser parte en esa semifinal. Y luego viene la eliminación de Sao Caetano en el 2002, nuevamente en el 2004, que de hecho quería hacer un paréntesis en esa Copa Libertadores del 2004, porque fue muy polémica, vaya, fue en octavos de final al parecer, corrígeme si estoy mal, contra el Sao Caetano, octavos de final de vuelta en el Azteca, y se desata una batalla campal. ¿A ti te toca ser parte de esa batalla campal o tú fuiste a separar jugadores? Digo, por la calentura te pregunto si fuiste parte de, o si estaba sereno y fuiste a separar jugadores. Mira, sí fue una situación complicada porque ya nos había eliminado anteriormente Sao Cayetano. Entonces ahora lo enfrentábamos otra vez. Entonces, en ese partido sí se desató muchísimo la cuestión de violencia. Sí era preocupante para mí porque cuando yo empecé a ver incluso que caían en la cancha carretillas de donde llevan el material los trabajadores y empezaron a tirar la alambrada y la gente se comenzó a meter a la cancha, sí me preocupé porque más allá de futbolistas somos seres humanos, somos personas. Entonces me preocupé y comencé a calmar a la gente, comencé a calmar a mis compañeros, a los rivales, para que esto no fuera una situación que después tuviéramos que lamentar. Ciertamente el ganar o no ganar te da ciertas emociones, pero esas emociones no pueden de ninguna manera compararse con la integridad de las personas. Sí, no, desde luego, y eso obliga a muchos cambios, tanto por parte de Conmebol, perdón, de castigo a México, que era invitado. Termina saliendo Cuauhtémoc Blanco para evitar un poquito ahí los reflectores en cuanto al tema del problema. De hecho, es el año de tu retiro en lo profesional. Si estabas en plenitud, Adolfo, ¿qué te obligó a retirarte? A lo mejor, no sé, ahorita me puedes contar o nos puedes contar a la audiencia algún resentimiento de tu lesión de clavícula, algo más que haya pasado dentro de tu carrera que te haya obligado a retirarte cuando estabas en plenitud prácticamente. Mira, sabes que desde que empecé a jugar fútbol, yo tenía bien claro que yo tenía que definir el momento de mi retiro. Todavía cuando me voy a Veracruz, yo llegué a Veracruz de 23 años. Entonces, ahí me hicieron una entrevista que la tengo enmarcada porque yo decidía el momento de mi retiro. Y yo dije, en ese entonces dije, me voy a retirar en mi mejor momento. Y eso es lo que yo quiero, decirle adiós al fútbol y no que el fútbol me diga adiós a mí. Porque me tocó ver muchos compañeros que llegaron a un excelente nivel en su carrera y que después en su declive de carrera estaban en la banca en un equipo, en la banca en otro equipo, ya no jugaban, ya la gente se metía con ellos. Y yo no quería eso para el final de mi carrera. Y hoy en día la gente me recuerda tal cual como me retiré, en plenitud de facultades. Y esa situación se comprobó porque yo un año antes de retirarme, yo ya lo había decidido, ya había hablado con mi familia, había hablado con la directiva, incluso mi entrenador, mis entrenadores lo sabían, mis compañeros sabían que iban a retirar. Entonces, todavía cuando me retiro, hubo varias ofertas de varios equipos, por lo menos 4 equipos que me llamaron personalmente para ofrecerme contrato para seguir jugando al fútbol. Entonces, pero ya no era negociable.
yo había definido un año antes que ese era el tiempo de mi retiro, retirarme en mi mejor momento y en una situación clara de tener más tiempo con mi familia. Entonces, por eso me retiré. No hubo ninguna situación de no planeada, no hubo ninguna cuestión en la cual yo estuviera inventando algo. Lo fui planeando y gracias a Dios así lo hice. Oh, gran ejemplo, Adolfo, de lo que es una persona profesional dentro del deporte y darle el espacio o darle oportunidad a alguien que venía pues desde la cantera de la América. Tal es el caso de Guillermo Ochoa, que en ese año también debuta. Y lo han, pues, bueno, no lo han cuestionado, vaya, le han preguntado en entrevistas diversos medios de comunicación quién había sido su ídolo de niño o para quien se haya fijado en ser portero. Y él te mencionaba a ti, Adolfo. ¿Qué sentir te deja a ti esas palabras del arquero nacional hoy en día, como lo es Guillermo Ochoa, que tenga de ídolo a Adolfo Ríos y que Adolfo Ríos en su momento pues tuvo de ídolo a otro gran portero del América? Mira, orgullo, agradecimiento, porque sí tuve gente a la cual yo admiré y tuve la bendición de trabajar con ellos, con algunos de ellos, pero no con todos los que me hubiera encantado conocer o convivir. Entonces, el hecho de que Memo haya mencionado eso, pues para mí es orgullo, porque más allá de todo lo que pueda haber en un equipo de fútbol, lo más valioso es la amistad. Más allá de lo que puedas conseguir, el hecho de que después de tu carrera puedas ver a la gente y decir es mi amigo, tiene mucho valor, porque es lo que tú dejaste, lo que tú has sembrado. Y que hoy en día, para mí, el mejor arquero que hay en México, que es Memo Ochoa, no solamente por los mundiales que ha tenido, sino por haber picado piedra en Europa y ser el único portero mexicano que ha sido titular en un equipo de primera división en Europa, pues es un legado importante. Y que él haya mencionado lo que en un momento dado vivimos, pues es motivo, por supuesto, de mucho orgullo y mucho agradecimiento. No, desde luego, para cualquier persona es un orgullo ser ídolo de alguien y cómo no, de Guillermo Ochoa. ¿Quién iba a pensar que en aquel año del 2004, aquel lejano 2004, pues iba a ser la figura que soy? ¿Gracias a qué? A que se fijó en un gran portero como tú, Adolfo. Vaya, después de que te retiras, pasas al medio de comunicación en Televisa Deportes. Es diferente ver el fútbol con micrófono, en escritorio, obviamente a vivirlo en la cancha, pero ¿de qué manera se vive diferente desde el escritorio? Es una maravilla. Es una maravilla porque ya no tienes que estar con la preocupación de estudiar a los rivales. No tienes que estar analizando cómo alguien tira los penales o cómo hacen los tiros de esquina o los tiros de castigo o para dónde giran cuando reciben el balón de espaldas. Entonces, todo ese tipo de situaciones no tienes que estarlas estudiando más. Simplemente lo que haces es disfrutar el partido y hablar del mismo. Entonces, eso fue una etapa maravillosa en mi vida, en donde tuve incluso la bendición de estar en el Mundial de Alemania y estar en las transmisiones también del Mundial de Sudáfrica. Entonces, fue una maravilla porque en verdad disfrutas ver los partidos de fútbol sin preocuparte absolutamente de nada. Ay, como te dices, es una maravilla porque pues ya es como tú comentas, vaya, y vuelvo a hacer hincapié en ello. Ya no te preocupas, ahora sí lo ves de distinta manera, ahora tú eres quien hace las críticas asertivas hacia tus colegas de la portería, y pues qué maravilloso sentir. Estuviste del 2004 al 2010, si mal no recuerdo. Posterior a ello, pasas a ser directivo de los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Cómo es que te contactan o cómo es que llega Adolfo Ríos a una dirección deportiva de un club de primera división? Ya había tenido acercamientos. Un buen amigo y compañero acá en Querétaro, que fue compañero mío en Necaxa, en Selección Nacional, en América,
que fue Marcus López. Él es queretano, entonces él era parte de la directiva de los Gallos Blancos en ese entonces y ya me había invitado anteriormente a ser parte de la directiva y yo en ese momento le dije, no Marcus, porque no me siento en este momento preparado para ese cargo, pero déjame empezar a empaparme más y más adelante con mucho gusto podemos ver algo. Y después de eso, 2 años después aproximadamente de eso, me volvió a invitar y entonces ahora sí hicimos un equipo de trabajo con Gallos Blancos. Por fortuna nos fue bastante bien en toda la gestión que tuvimos. Se hicieron cosas y se dejaron cosas muy, muy, muy valiosas en cuanto a jugadores que hoy en día siguen siendo destacados del equipo de los Gallos Blancos. Entonces, y una unificación de criterios con todo el público y toda la gente, porque se pasaron por cosas complicadas, pero esas cosas complicadas salimos adelante todos como equipo, como jugadores y como directiva. Entonces, una enseñanza y una gran aventura y un gran aprendizaje estar también como directivo. Y como tú comentas, vaya, tuvieron momentos grises, claro está, es un equipo que siempre ha luchado con el corazón ante cualquier adversidad, claro está, Gallos Blancos del Querétaro siempre se ha caracterizado por eso. Pasan los momentos grises, por ahí pelean lo del tema del descenso, pero luego bajo tu gestión es cuando empiezan a generar las pláticas con Ronaldinho, que llega creo que bajo tu gestión o llega ya después. Mira, Ronaldinho llega siendo yo presidente deportivo del equipo. Pero esa fue una decisión de los dueños del equipo. Entonces, de hecho, esas decisiones que con todo derecho un dueño puede tomar, fueron al final lo que determinó que yo decidiera dejar el cargo, porque cuando yo me di cuenta de la llegada de Ronaldinho, es porque un jugador que se había contratado con el equipo me habló para decirme que él se iba porque le habían hablado de la Ciudad de México para decir que se tenía que ir y dejarle el lugar a Ronaldinho. Entonces, como todo eso se hizo sin que yo me diera cuenta, al final del torneo decidimos dejar en mutuo acuerdo con la directiva el cargo. Entonces, lógicamente, todo esto en buena lid y repito, si son los dueños, ellos pueden decidir en todo momento lo que ellos quieran. No, y claro está también esa situación cuando uno se siente que no lo toman en cuenta, vaya, para ese tipo de decisiones, sabiendo el cargo que ocupas, pues creo que lo mejor es, por mutuo acuerdo, hacernos a un lado sin ocasionar algún inconveniente o algún problema más adelante. Quedar en buenos términos, vaya, como tú comentas, Adolfo. Regresándonos un poquito a tu carrera futbolística como portero, y tomando en cuenta lo del tema de selección, te toca ser tercer lugar en Bolivia 97, en la Copa América, claro está. ¿Qué sensación te deja haber vestido, bueno, qué sensación, vaya, te deja el haber llevado los colores de la selección mexicana, sobre todo en una justa internacional? Híjole, yo creo que el momento más importante emocionalmente como jugador fue incluso antes de empezar un partido con selección nacional, jugando eliminatoria mundialista en el Estadio Azteca ante 100,000 espectadores, cuando teníamos que empezar a cantar el himno nacional. Teníamos la bandera enfrente y cuando empezó la música, íbamos a empezar a cantar el himno, se escuchó un estruendo en todo el estadio, porque regularmente cuando estás en la cancha, el sonido local se escucha diferente arriba que abajo, está desfasado unas fracciones de segundo. Cuando iba a empezar yo a cantar, se escuchó todo el estadio empezar a cantar el himno nacional. Entonces, cuando yo quise cantar, no me salió ni una sola nota de la boca de la emoción de escuchar a 100,000 mexicanos cantando el himno nacional enfrente de nuestra bandera, enfrente de nuestro escudo, defendiendo a tu país como mexicano. Por supuesto que cuando pasaba la cámara, yo hacía como si estuviera cantando, porque estábamos cantando el himno nacional, pero era la emoción tanta
que prácticamente te sentías el pueblo mexicano. Entonces, ese fue el momento más emotivo de mi vida futbolística, porque estaba representando a mi país. Y eso que no iba a empezar el partido. Después conseguimos calificar para Francia 98, jugando yo toda la eliminatoria. Y el hecho de haber conseguido ese boleto para Francia fue una de los logros más grandes, en donde estábamos todos en el vestidor. Esto fue en República del Salvador, que le ganamos 1-0 al Salvador, y con eso calificamos al Mundial, 2 jornadas antes de que terminara la eliminatoria. Y estar en el vestidor, lejos de nuestro país, brincando, abrazados todos, nos vamos al Mundial con México, son de los logros más grandes, porque puedes conseguir cosas a nivel de equipos, pero cuando lo haces a nivel selección nacional, hijo, tiene un valor mucho mayor. El haber jugado toda la eliminatoria rumbo a Francia 98, Adolfo, como bien comentas, te deja una satisfacción muy grande. Sin embargo, para el Mundial, sabemos que la portería se adueñó Jorge Campos. ¿Hubo algún sentir negativo en tu persona? El que te hayan hecho un lado vaya para no ser el portero titular en la justa mundialista. Pues mira, sentimiento siempre va a haber, y más cuando fuiste parte de una selección que calificó a un mundial y que prácticamente habíamos jugado no solamente el eliminatorio mundialista, sino Copa América de Bolivia 97, la Copa USA donde salimos campeones también de Copa USA, que hoy en día es Copa Oro, y Copa Kirin. Entonces, después de todo esto, jugar el eliminatoria y ganar el mundial, o sea, ganar la calificación al mundial, y no estar en esa selección, por supuesto que fue un golpe duro, pero a final de cuentas no hay resentimientos de ninguna clase, porque si un entrenador de una selección nacional te lleva, pues no vas a decirle o a pedir explicaciones de por qué te llevó, y si no te lleva, pues tampoco vas a llegar a preguntarle por qué no te llevó. Entonces, por eso es que para mí tuvo mucho más valor lo que la gente, los medios de comunicación, la gente del medio futbolístico decía, que yo tenía que haber estado en ese mundial. Y eso tenía más valor que si la gente en la calle me hubiera dicho que no tenía que haber estado, aunque hubiera ido. Entonces, a final de cuentas, lo que la gente te reconoce es lo que más valor tiene. Sí, y pasa una situación similar 12 años después con Guillermo Ochoa, que se avienta toda la eliminatoria siendo figura, y al final Javier Aguirre pues lleva a quien ya conocemos, al Conejo Pérez. Entonces pasa una situación similar, entonces, pero como tú dices, o sea, te quedas con lo que la gente dice del medio, con lo que los comentaristas, obviamente, futbolistas incluso, y pues creo que a final de cuentas es la sensación más increíble. Bueno, estamos a punto de terminar, Adolfo. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña dinámica. No sé si estés de acuerdo. Claro que sí. Antes de que empieces, nada más agradecerle a toda la gente que se ha conectado. Me ha tocado ver algunos mensajes así de rápido, pero un abrazo para todos. Muchas gracias por conectarse, gracias por sus comentarios y adelante con la dinámica. Y también haciendo un espacio, agradecerles de igual manera a todas las personas que nos están sintonizando en la página de Soccer Adictos MX. Bendición tener aquí a la gran leyenda bajo los 3 postes, como Adolfo Ríos. Vamos a empezar con la dinámica. Te tienes que quedar con una sola opción de 2 que te voy a mencionar, sin explicar por qué, nada más una sola. ¿Va? Ok. América, Necaxa. América. Campeonato del 2002, campeonato del 98. Campeonato 2002. Raúl Arias, Manuela Puente. Raúl Arias. Excelente. Sí, tenemos muy poquitas en cuanto al material, porque pues sí, fueron los equipos que más destacaste. Vuelvo a reiterarte, sin menospreciar al equipo de Veracruz, que fue incluso quien te abrió las puertas de selección, como mencionábamos al inicio, Pumas por darte la oportunidad de debutar, de pisar la Liga MX, la primera división, pero nos la pasamos muy a gusto. Muchas gracias, Adolfo, y la verdad, pues siento un poquito de nervio por lo mismo de que yo también me dedicaba a jugar obviamente nada más en fútbol amateur, en las canchitas,
pero siempre teniendo de ídolo a Adolfo Ríos. Digo, yo tengo afición por otro equipo, pero como mexicano y como el gran portero, Adolfo Ríos. Pues agradecerte muchísimo este tiempo porque este tipo de plataformas y de programas como el tuyo nos dan la posibilidad de acercarnos a la gente. Entonces, muchas gracias por lo que haces, muchas gracias a toda la gente que se conectó, gracias por todos los saludos que nos hacen llegar y estamos a la orden. Muchas gracias, te mando un abrazo fuerte y bendiciones para todos. Igualmente, Adolfo, aquí tienes tu espacio para los Azucaraditos MX. Ya nada más por último, ¿dónde te podemos encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales? Pues mira, tengo @Dorri25 y con eso estoy en todas las plataformas. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Igual, bendiciones y que sigas teniendo una excelente tarde. Esperamos verte nuevamente, Adolfo. Gracias, bendiciones para todos. Gracias. Hasta luego.